Ante las profecías del tiempo del fin, donde nuestra lealtad es definida por la adoración, cabe preguntar, ¿hacia quién va dirigida nuestra suprema adoración? Quédate con nosotros aquí y analicemos este interesante tema. Esto es Lecciones de Esperanza y hoy, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos como cada semana en este estudio. Fernando, ¿cómo estás? Por la gracia de Dios, muy bien. Queremos invitar a nuestros amigos para que ellos puedan invitar a otros a ver Lecciones de Esperanza, para que puedan enviarnos sus pedidos de oración. Estamos orando por ellos. De hecho, estuve mirando algunos de los pedidos de oración de personas que piden por salud, que piden por situaciones, y tengan la certeza de que ustedes están en nuestras oraciones. José Carlos, hoy nos acompaña el pastor Sergio Rubio, quien es el encargado del Departamento de Ministerios Personales y Escuela Sabática de nuestra Asociación Central Dominicana. Pastor Sergio Rubio, bienvenido a Lecciones de Esperanza. Muchas gracias por esta importante invitación y creo que es una oportunidad que tenemos para comunicarnos con nuestros hermanos y también con todas las personas que escuchan este programa Lecciones de Esperanza. Gracias, pastor, por acompañarnos. Para nosotros más que un privilegio tener a una persona de tanta experiencia con nosotros. También que le gusta la comunicación, la radio, que comparte varios ministerios en esa área. Y yo sé que hoy nuestra audiencia de Lecciones de Esperanza será grandemente edificada, pastor. Fernando, hoy estamos estudiando precursores. Así es. Esta lección promete mucho y creo que vamos a sacarle un gran provecho. Definitivamente, comentaba en off con el pastor Rubio que esta lección número 12, precursores, tiene mucho que enseñarnos y mucho provecho que sacar. Así que te invito para que te quedes con nosotros. Y antes quiero invitarte a que nos acompañes en una palabra de oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias. El privilegio de poder compartir con la audiencia de Lecciones de Esperanza tu palabra, y queremos rogarte que tú nos ilumines, que tú nos guíes, que tú puedas responder las oraciones de aquellos que nos han escrito pidiendo por salud, pidiendo por un familiar, pidiendo por diversas situaciones. Bendíceles grandemente y a nosotros ilumínanos para compartir este mensaje de esperanza. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, antes de que Fernando comience con la batería de preguntas, vamos a refrescar un poco el texto que sirve de base para el estudio de esta semana, que es 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y qué interesante que parte del estudio que vamos a hacer está basado en Daniel con su relación en Apocalipsis, pero que el autor de la guía toma este consejo de Pablo a Timoteo para decirnos a nosotros cuál debe ser nuestra actitud ante este tiempo. Ahora sí, Fernando. El tema está muy interesante y de hecho yo pienso que Pablo lo hace porque él sabe que en este estudio aparecen jóvenes valientes, jóvenes que asumen un espíritu de valentía. Y Pastor Rubio, tenemos dos estatuas aquí. Tenemos la estatua del capítulo 2, que como adventistas, ¿verdad?, manejamos muy bien, ¿verdad? La cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, los pies, las piernas de hierro y los pies, hierro mezclado con barro. Pero hay una segunda estatua que se deriva de esta y que tiene una gran lección para nosotros. ¿Cuáles son las lecciones, pastor, que podemos extraer de este simbolismo? Interesante, Pastor Fernando, porque la primera estatua que presenta el capítulo 2, o las primeras de las dos estatuas, es la del capítulo 2, que fue un sueño que el rey Nabucodonosor estuvo, o que Dios le presentó. El sueño se le olvida, como lo dice el capítulo, y cuando Dios le revela el sueño otra vez a través del profeta Daniel, entonces el rey Nabucodonosor, en vez de humillarse delante de Dios y aceptar que él es pasajero, que él es un ser humano, entonces lo que hace es que se revela en contra de la voluntad de Dios expresada a través de este sueño y fabrica otra estatua completamente de oro para simplemente decir, yo no voy a pasar, yo voy a eternizarme aquí en este reino y por lo tanto todas las personas que están en la faz de la tierra necesitan seguirme a mí e incluso voy a poner en peligro la vida de todas las personas que se rebelen en contra de este deseo que yo tengo de permanecer como rey para siempre. Eso nos dice a nosotros algo de mucha importancia de la actitud que tenemos nosotros los seres humanos
cuando tenemos algún cargo en la mano, ¿verdad? Tremendo. Así que es un asunto interesante. Que muchas veces lo da Dios ese cargo, así como corrige el sueño a Nabucodonosor. Correctamente. Y entonces él quiso quedarse por completo y por eso manda a fabricar la estatua que se presenta en el capítulo 3, la estatua totalmente de oro, como la estatua del capítulo 2 presenta la cabeza de oro, que era un símbolo del rey de Babilonia. Le dice, no, yo voy a quedarme completamente aquí como rey. Pero no era eso lo que Dios le había dicho. No, Es decir, claro que no. hay una idea de perpetuarse, como usted decía, pero hay una idea que se sobrepone a todo esto y es lo que Dios te reveló que va a suceder. En ese sentido, Nabucodonosor sirve como un tipo de profeta porque recibe un sueño en el aspecto de que recibe un mensaje, ¿no? Claro, quien lo interpreta es Daniel, quien da todo el significado y que recibe la revelación es Daniel, pero Nabucodonosor no le da fiel cumplimiento a eso que Dios le ha dado. O sea, tú tienes ese mensaje que te di, ahora tú tienes que mantener la fidelidad, la lealtad a ese mensaje, pero no, como decía el pastor, lo voy a transformar. Es decir, voy a hacer que todo pertenezca a mí y le quito completamente la gloria y la honra a Dios. Realmente lo que pasa es que en el ser humano hay un espíritu de autodeterminación. O sea, yo quiero sobreponerme a todo y en este caso él quiere sobreponerse al reino eterno de Dios. No, el reino eterno es el mío. Y no solo voy a construir una estatua, sino que voy a exigir adoración total. Y Pastor Rubio, hay un mensaje porque allí aparecen tres muchachos, tres jóvenes hebreos, Sadrat, Mesat y Abednego, con los nombres que Nabucodonosor les había dado. Y ellos, contrario a la actitud del resto, contrario a la actitud de la mayoría, ellos deciden permanecer fiel al Dios del cielo. ¿Qué nos enseña esto? Especialmente a los jóvenes que nos ven acá en Lecciones de Esperanza. Yo creo, Pastor Fernando, que esta es una de las lecciones más importantes que podemos conseguir en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes ningún problema, tu vida no está amenazada por ningún tipo de fenómeno, uno dice, bueno, mantenerse en la fe es un asunto que pudiésemos decir que es hasta sencillo. Pero cuando tú estás amenazado por un rey de esa naturaleza, de que si tú no te postras ante la estatua que él había levantado, te van a lanzar directamente al lago de fuego. Es un asunto interesante cómo esos jóvenes se plantaron, para decirlo de alguna manera, frente al rey y le dijeron sencillamente que ellos no iban a adorar la estatua que el rey había levantado y que su Dios tenía la capacidad para librarlos y que si no quería librarlos en ese preciso momento, sencillamente ellos no lo iban a adorar. O sea, no se iban a postrar. Era más postrar. fácil, pastor, racionalizar el asunto y decir, bueno, yo voy a... Vamos a negociar, Nabucodonosor, venga. Yo voy a hacer creer que sí, que lo estoy haciendo y no era más fácil eso. Déjeme decirle, pastor, que para la mayoría es más fácil racionalizar, pues, siendo sinceros. Para la mayoría es ponerse a buscar una excusa, bueno, nos doblamos un poquito, hacemos esto, hacemos aquello, y como que estamos con él y también Con sin él. Dios. Pero una persona que teme a Dios sencillamente está con Dios, es o no es, y precisamente eso fue lo que ellos hicieron. Y quiero agregar algo aquí, pastores, y también el público que nos está escuchando en esta importante lección, y es que en ese preciso momento es el poder del Espíritu Santo que prepara a las personas para ese tiempo. Porque nosotros cuando estamos estudiando estas cosas, una cosa es hablar de una crisis y otra cosa es vivir dentro de la crisis. Es así. Son dos cosas distintas. Pero quiero decirles a nuestros amados hermanos y también a las personas en sentido general que nos escuchan, que no debemos preocuparnos porque es el poder de Dios que prepara a las personas para este tipo de momento. Por lo tanto, nosotros al estudiar esta lección, precursores, lo que tenemos que transportar nuestras mentes allá, a eso que pasaron delante de nosotros, y ahora decir a sí mismo, como ellos dijeron, al poder del Espíritu Santo, prepáranos para si tenemos que pasar por un momento como este, dar el testimonio que ellos también dieron. A mí me da que estos dos jóvenes presentaron dos tipos de fe, que son la misma, pero que podemos describirla de la siguiente manera. Primero, fe en Dios. Dios puede librar. Segundo, fe incondicional. Si no nos libra, no nos importa, ¿no? Nosotros vamos a seguir adelante y nuestra fidelidad se va a mantener ante Dios. Pastor, ya yendo al capítulo 3 de manera concreta, aparece el horno de fuego,
Esto es como decían cuando llegaron los colonizadores y los sacerdotes juntos, la cruz o la espada, ¿no? Ahí estaba Nabucodonosor, la estatua o el horno. Sí. Todo mundo, pastor, excepto 3 muchachos, eligieron el horno mejor. Entonces tenemos este elemento de Daniel 3, pero también aparece Apocalipsis capítulo 13. Y yo estaba leyendo algunos pasajes, por ejemplo, lo que dicen los versículos 7 en adelante de Apocalipsis 13. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua. Y le adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Interesante, ¿no? Cómo estos dos elementos se relacionan. Y eso yo quiero, porque creo que es bastante importante y relevante en este estudio, cómo esos dos elementos ahora en el tiempo del fin juegan un papel importante y qué papel juega también la adoración aquí para nosotros. Es interesante, Pastor José Carlos, porque en la misericordia que Dios tiene para con nosotros, nos presenta estos precursores. Vamos a decir que en Daniel el capítulo 3 es como el conflicto entre el bien y el mal en miniatura, en una partícula, pero que esa misma partícula ahora se va a repetir en el tiempo de Se expande. Se expande, ya de una manera global. Exacto. Y es importante que nosotros podamos ver este paralelismo que existe entre el capítulo 3 del libro de Daniel y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que es un poquito paralelo. Vamos a decir que lo mismo que está en Apocalipsis 13, en este tiempo del fin, entonces estuvo ya en el capítulo 3 del libro de Daniel. Ya hubo hombres que pasaron por ahí. Correctamente. Entonces, el contexto o la plataforma de ambos capítulos es la adoración, porque ciertamente el centro del conflicto entre el bien y el mal está en ese importante tema de la adoración. O adoramos a Satanás o adoramos a Dios. Y entonces aquí estuvo la prueba para ellos y también la amenaza de muerte si no se doblaban ante la estatua. Y ellos ejecutaron, por supuesto, porque los lanzaron al horno de fuego. Claro. Pero el Dios Todopoderoso estuvo con ellos. Entonces, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis aparece el mismo fenómeno ahora. Una imagen de la bestia con una amenaza sumamente seria de hacer matar a todos aquellos que no adoren la imagen de la bestia que se hicieron allí. Sería bueno entonces que nosotros compartamos con nuestros amigos y hermanos, porque tal vez esta lección la está escuchando o la puede ver en algún momento una persona que no comprende estos términos. Entonces, de acuerdo al capítulo 7 del libro de Daniel y el versículo 23, una bestia es un reino en la tierra. Correcto. Y es importante que nuestros oyentes puedan ver el punto, porque cuando estamos hablando de bestias, en este contexto de Daniel y Apocalipsis, estamos hablando de reinos no terrenales. De animales per se, ¿verdad, pastor? No de animales per se, ¿verdad? Que de hecho hubo una vez, Pastor José Carlos y Pastor Fernando, una persona que dijo que él tenía su machete bien, Para la bestia. bien preparado para cuando esas bestias salgan del mar, él entonces Enfrentar a la bestia. enfrentarla. Y ciertamente él vivía cerca del mar, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Por lo tanto, cuando estás hablando aquí de bestia, la Biblia entonces interpreta de que una bestia es un reino en la tierra. Correcto. Y que esos reinos ahora se han apartado de Dios, han hecho su propia religión y ahora quieren obligar a las personas a que adoren de acuerdo a como ellos han establecido. Correcto. Entonces, en el fin del mundo, así mismo como los jóvenes se enfrentaron con la estatua allí en la llanura de Dura, que entonces atentaba contra los primeros mandamientos de Dios, contra el mandamiento 1 y el mandamiento 2 que prohíben adorar a otros dioses. Y entonces ahora en el tiempo del fin enfrentaremos el mismo problema ahora o un ataque también a los mandamientos de Dios, porque si uno lee el capítulo 7 de Daniel y el versículo 25, ahí hay un triple ataque. Ahí presenta que esa bestia o ese reino terrenal tiene un ataque contra Dios, contra el pueblo de Dios y contra la ley de Dios. Exacto. Entonces aquí, asimismo como el ataque fue a los primeros mandamientos de la ley de Dios, ahora será el ataque al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que su base fuerte del mandamiento del sábado es la adoración al Creador del cielo y de la tierra. Correcto. Y ciertamente uno le dice a los hermanos y también al público en general
que tengamos confianza en Dios. Correcto. Y entonces que aprendamos también, pastores, a adorar a Dios ahora cuando no tenemos la persecución. Porque si una persona, Pastor Fernando y Pastor José Carlos, si una persona no aprende a adorar a Dios ahora, en ese tiempo no podrá hacerlo bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana ahí cuando se encontró con ella en el pozo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos porque no sabemos cuántos de nosotros nos vamos a enfrentar con estas cosas y por supuesto que tengamos esperanza porque el mismo Dios que liberó a los jóvenes allá del horno de fuego también nos librará del decreto de muerte que estos gobiernos terrenales, unidos por supuesto con Satanás, van a lanzar contra el pueblo de Dios si no adoran como ellos están diciendo. Gloria a Dios. Wow. Usted plantea algo muy importante y es el tema de la lealtad. O sea, ¿a quién le doy mi lealtad? Y es bueno que ahora, amigo que nos ves, tú te preguntes, ¿de qué lado está mi lealtad? Porque así como en el conflicto, en el Valle de Dura, había que decidir de qué lado se había de poner uno, igualmente en el fin, en el conflicto contra la bestia, hay que decidir a quién le doy mi lealtad. Si se la doy a los hombres o se la doy al Dios del cielo, si se la doy a Satanás o se la doy a Cristo, quien dijo el que no es conmigo, contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. Hoy debes decidir de manera clara, de manera puntual, de qué lado vas a poner tu lealtad. Y Pastor Rubio, usted habló de otro precursor, usted hablaba de persecución. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles en Hechos, se presenta allí la experiencia de esta iglesia, cómo hubo un momento en que ellos fueron esparcidos por una persecución, pero eso contrasta también con Apocalipsis 13, porque no solamente la bestia quiere mandar a matar, sino que también se habla de una persecución. Y me gustaría preguntar qué elementos de la historia de Hechos podemos encontrar en Apocalipsis 13. Es interesante, Pastor Fernando, porque el Señor ha presentado también en su palabra este precursor. Y es muy importante que nosotros podamos estar muy al tanto con estas cosas, porque el pueblo de Dios en ese tiempo, en la iglesia primitiva, pasó por mucha persecución. Por ejemplo, Saulo de Tarso, que era uno de los perseguidores fuertes de la iglesia, y que incluso cuando iba para Damasco era para matar la iglesia allá. Entonces ahora, cuando él acepta a Jesucristo como su Salvador personal, ahora pasa a ser perseguido. Interesante, porque nosotros seremos perseguidos o maltratados no solamente por personas que son paganos, personas que no han estado en el pueblo de Dios, sino que ahora también personas que profesan estar en el pueblo de Dios, entonces harán persecución contra los fieles y también habrá persecución contra los fieles de otras personas que no han estado en el pueblo de Dios. Por lo tanto, estos precursores son muy importantes. Pedro fue perseguido y todos los apóstoles de alguna manera fueron perseguidos y fueron martirizados. Juan, por ejemplo, que fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo. A Esteban lo pasaron por una lanza. A Jacobo lo decapitaron. Lo que indica que el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, pasó por persecuciones muy serias. Y yo vuelvo a repetir otra vez aquí, pastores, porque tal vez esas cosas asustan a mucha gente. Y pudiera decir, siendo justo, que tienen como razón para asustarse, porque no es tan fácil ofrendar la vida por una fe que muchas veces las personas ni ven en quién estamos creyendo. Pero el cristiano no camina a la ciega, sino que ve como el invisible camina con Dios. Y vuelvo a repetir este concepto, porque el poder del Espíritu Santo va a sostener a las personas que pasen por esa persecución. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. Aquí está la paciencia de los santos. Correctamente. Eso es lo Aquí que está la perseveran. paciencia. Exacto. Pastor, yo creo que hemos sido altamente edificados. Y yo estudiaba el libro de Romanos hace unas semanas con algunas iglesias y decíamos, señores, Pablo escribe esta carta a los hermanos que están en Roma y se presenta, ¿no?, como apóstol de Jesucristo y como siervo, ¿no? El siervo es el esclavo, el que no tiene dominio sobre sí, sino que Dios le domina. Y él decía esto en un ambiente de persecución, en el que si tú te definías como cristiano, que era lo que estaba haciendo la iglesia primitiva, nosotros somos cristianos, tú estabas so pena de morir. Y yo le decía,
en ese tiempo había que ser cristiano de verdad. Así es, así es. Porque nadie va a decir, aquí estoy yo como cristiano, me pueden matar si yo no estoy convencido. Era una cuestión de vida o muerte ser cristiano. Hoy en día tal vez la gente puede tomar esto como el cristianismo como un nombre de prestigio, de soy diferente, pero en ese tiempo era, yo estoy dispuesto a morir por aquella persona que me salvó. Y era algo maravilloso lo que sucedía con esos precursores del Nuevo Testamento y también con los del Antiguo Testamento. Yo termino con una pregunta, pastor. Ahorita hablamos de adoración y lealtad. Aquí se habla del sello de la bestia y del sello de Dios también. Los adventistas siempre relacionamos estos dos elementos con el sábado y el domingo. Cuéntenos qué relación tiene, qué subyacen estos dos elementos en cuanto a la adoración. Así es. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, como Jesucristo se lo explicó a la mujer samaritana. Entonces, la marca de Dios, o el sello de Dios, mejor dicho, es un afianzamiento en la palabra de Dios. Amén. No en las ideas que los seres humanos simplemente tienen, sino en un así dice Jehová. Amén. Y entonces ese así dice Jehová de manera específica tiene que ver con que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados. La justicia de Cristo ha sido contada a nuestro favor y por lo tanto en esa condición ahora nosotros guardamos también los mandamientos de Dios. Porque Jesucristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, incluyendo el mandamiento que dice que adoren a Dios en sábado. Amén. Entonces, de manera contraria, la marca de la bestia es un distanciamiento de la verdad. Las personas buscan la salvación a través de las obras, aunque mencionen la fe, pero dicen que sus obras también tienen fuerza en su propia justificación. Correcto. Por supuesto, esas personas se han distanciado totalmente de los mandamientos de Dios. Les parece mucho como al joven rico, ¿sí? Que él creía que sí estaba unido a los mandamientos de Dios, pero cuando le vino la prueba, realmente no estaba ligado con los mandamientos de Dios. Y por supuesto que al pensar que están ligados con los mandamientos de Dios, por encima de buscar la salvación a través de las obras, distanciados de los mandamientos de Dios, ahora están guardando mandamientos de hombre, específicamente guardando el domingo como día de reposo. Tremendo. Y tal vez muchas personas cuando nos escuchan hablar eso, dicen, bueno acá, pero el tiempo ha pasado y no vemos ninguna persecución, no vemos ningún choque entre el sábado y el domingo. Déjenme decirles, mis estimados amigos y hermanos, que el choque está. Sí. Lo que pasa es que el asunto va creciendo y va caminando y va a llegar el momento cuando va a entrar en su mayor etapa este choque. Por lo tanto, cuando Dios dice un mandamiento, lo mejor que nosotros podamos hacer es ajustarnos al mandamiento que Dios ha dicho. Y otra cosa muy importante, pastores, es que Dios no ha cambiado sus mandamientos. Como dice la palabra, que Dios no cambia y que por eso no hemos sido consumidos. Y tampoco las personas que han cambiado los mandamientos de Dios y que quitaron el sábado o pusieron el domingo encima del sábado, tampoco han cambiado. Y tenemos la fe que ellos no van a cambiar como iglesia y como enseñanza. Por lo tanto, ellos van a ir procurando cada día y cuando tengan el poder en la mano, como lo dice el libro El conflicto de los siglos, que cuando derrumben en Estados Unidos de América la separación que hay entre la iglesia y el Estado, y que entonces el Estado esté unido con la iglesia, entonces ellos van a reclamar por ley que el domingo debe ser guardado como día de descanso para todas las personas sobre la tierra. Tremendo. Y cuando ese momento llegue, entonces se le ha hecho una imagen a la bestia donde se le va a llamar a adorar a todo el mundo. Y ahí entonces tenemos que seguir confiando en el Creador del cielo y de la tierra y el llamado que Él ha hecho a adorarlo en espíritu y en verdad, guardando sus mandamientos, incluyendo el mandamiento que dice, 6 días trabajarás y que el sábado es el día de reposo. Bueno, pastor Fernando, pastor, el tiempo, tremendo. El tiempo ha llegado. Wow. Se nos ha ido. Deberíamos quedarnos un rato más, pero la producción nos dice que ya debemos ir terminando. Y yo creo que en estos precursores que hemos estudiado, hemos visto el plan de Dios para mantener un remanente fiel, que en el tiempo del fin le rinda únicamente adoración a Él. Y tú y yo somos parte de ese remanente, no porque seamos perfectos, ni porque nuestra adoración sea perfecta, sino porque dependemos de la justicia perfecta de Cristo Jesús. Pastor,
háganos un último llamado, por favor, y concluya con una oración. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, llamamos a todos los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cualquier parte del mundo donde se encuentren, a que aprovechemos este momento de paz o de relativa paz, podemos decir así también, para que reforcemos y aprendamos cada día a adorar al Dios creador del cielo y de la tierra. De tal manera que cuando choquemos con estas cosas que hemos hablado aquí y que tengamos que enfrentarnos incluso con la muerte por seguir adorando a nuestro Dios, hagamos lo que hicieron los jóvenes cuando se vieron frente al horno de fuego, que digamos, no vamos a guardar los mandamientos que los hombres han establecido, vamos a seguir guardando los mandamientos que Jehová ha establecido desde el principio. Y si ellos tienen que entrarnos a la muerte o quitarnos la vida, que el Espíritu Santo haya puesto en nuestros corazones la valentía suficiente para mantenernos firmes en los mandamientos de Jehová. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Diríjanos en oración, por favor. Vamos a orar. Glorioso y eterno Padre, te damos gracias por este estudio Precursores. Que el Espíritu Santo nos ayude a estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel relacionado con el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, y que podamos ver las dos cosas que ocurrieron allí que tienen el mismo sentido, uno para ese tiempo de Daniel y también ahora el otro para el tiempo actual, y que es el mismo Dios que está funcionando aquí, y que el Espíritu Santo nos provea la fortaleza necesaria para mantenernos adorándote a ti y guardando tus santos mandamientos. Amén. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 No olvides, esto ha sido Lecciones de Esperanza y te invitamos para que nos acompañe la próxima semana en la parte final ya del estudio de este trimestre. Y no olvides un detalle: el Dios que libró a los jóvenes hebreos, libró a Pedro, librará a la iglesia y te librará a ti en el conflicto final. No olvides suscribirte y compartir con otros Lecciones de Esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.